creo que esta conversación se titulaba Conflicto en la Araucanía, implicancias históricas y jurídicas. Yo creo que hay que partir por decir que efectivamente hay un conflicto, eso no hay ninguna duda. Hay un conflicto y hay un conflicto que es grave en la Araucanía. Y no solo en la Araucanía, también aclaremos que el conflicto, en la medida que existe, también afecta a las regiones aledañas a la Araucanía, afecta a la región del Biobío, especialmente a la zona de Arauco, y también a la región de los ríos, e incluso en alguna medida a la región de los lagos. Pero el foco está efectivamente en la Araucanía. Entonces, hay un conflicto sin duda. Pero yo quiero también partir por decir que creo que entender y estar conscientes de que hay un conflicto no impide que seamos capaces de ver otras aristas del tema. Por eso yo prefiero hablar de la cuestión indígena más que del conflicto. Sin duda hay un conflicto, que voy a ser reiterativo en eso, pero creo que hablar del conflicto siempre, y a veces la prensa no nos ayuda en eso, porque la prensa tiende a destacar los hechos policiales, la prensa roja, todo lo que tiene que ver con los conflictos, los ataques, las quemas, los incendios. Todas cosas que son relevantes, obviamente, pero eso nos impide ver que tenemos un tema más de fondo, que Luis Felipe Gacitúa lo titula de problema. Es una forma tal vez un poco negativa de decirlo, pero tenemos una gran cuestión no resuelta, que es cómo se relaciona el Estado con los pueblos indígenas y qué rol nos cabe al resto de la sociedad. Y si a eso le llamamos un problema o le llamamos la cuestión indígena, bueno, son cuestiones más semánticas, pero creo que él apunta en dirección correcta en el sentido de decir, oye, ojo que esto no es solo el Machi Celestino, no es solo la esquema de camión, aquí hay un tema no resuelto que tenemos que hacernos cargo. Hay un tema con la soberanía, creo yo, porque ellos, nosotros, o digamos el Imperio Español y después la República, tenía una frontera con ellos. Pero había mucho intercambio, había mucho comercio y había una especie de statu quo en el cual ellos reconocían un poco la soberanía de, en este caso, el rey de España, pero el rey de España a su vez reconocía lo hecho y que no tenía una soberanía real y bueno, mandaban ellos finalmente. Y un poco eso no está muy bien definido, porque a veces algunos dicen, no, es que habían obedecidos, que no, es que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, los mapuches, algunos dicen, no, que esto es el Gualmapu, la nación, que es un concepto muy occidental. Entonces, no sé si puede hablar un poco qué soberanía había, qué no soberanía había cuando se avanzó, digamos, en la frontera. Claro, si uno está a un tema como más de soberanía nominal, claro, uno va a los tratados que justificaron la conquista, el Tratado de Tordesillas, no sé, por la Bula Interchetera, y claro, desde un punto de vista, si tú quieres, de los papeles de la época, hay un título para el conquistador español para establecer soberanía sobre todo el territorio de lo que hoy día es Chile, básicamente. Si uno lo mira en términos de periodos, desde que se inicia la conquista, hay un primer periodo, podríamos decir, entre 1541 más o menos y fines del siglo XVI, en que hay un intento muy concreto, digamos, de generar una soberanía efectiva, digamos, a través de la fundación de fuertes, ¿no es cierto?, todo en la zona de la Araucanía. Pero eso tiene hay un hito ahí histórico muy relevante que es la batalla de Curalaba. Nosotros también la conocemos en la historia como el desastre de Curalaba en 1598. Hay un gran levantamiento indígena, una batalla en que España sale derrotada, digamos, y eso genera un cambio importante en la dinámica de lo que iba a ser después, todo el periodo de la colonia, porque ahí, tal vez si tú puedes recordar, recién en 1641 se firma el llamado Tratado de Quilín, las paces de Quilín, así se llamaron, y a partir de ese momento se genera todo un sistema de relaciones fronterizas en que tiene mucha importancia el comercio, obviamente se empieza a producir, o se sigue produciendo con mucha fuerza el fenómeno del mestizaje. O sea, hay un periodo ahí que es un poco como más, ¿cómo decirlo?, más híbrido. Y luego cuando ya nos aproximamos ya a la época de la independencia, y uno empieza a mirar los papeles, las editoriales de los diarios, las discusiones en el Congreso Nacional, uno se da cuenta, estamos hablando entre 1820 más o menos, 1860, uno se da cuenta claramente que el lenguaje de los que participan en esos debates tiene que ver efectivamente, con un pedazo de nuestro país que se le llamaba la frontera, así se le llamaba a la zona de la Araucanía. Y los editoriales de los diarios lo que hablaban era de cómo logramos establecer una soberanía efectiva sobre ese territorio. Entonces yo creo que cuando uno ya llega a la etapa ya más de la República, efectivamente seguimos con una lógica en que hay una soberanía nominal,
la corona igual siempre quiso conquistar ese territorio. Hasta incluso antes de la independencia habían informes al rey, algunos que proponían conquista total, sangre, fuego, en fin. También siempre primó una cuestión muy pragmática, comercio, misiones, habían capitanes de amigos, había ciertas instituciones españolas dentro del territorio, como creo yo. Y a mí me parece que la República un poco rompió con eso, por otras causas, desde luego por el discurso anti-español, por un liberalismo jurídico abstracto, en el fondo somos iguales, somos todos chilenos, y como que ahí avanzó muy rápido. No sé si ese resumen te parece, obviamente tiene muchas aristas, pero que en el fondo se rompió un proceso de una pelea de los mapuches con los españoles de 200 o 300 años que se habían acomodado, y la República entró como muy, muy fuerte, no respetando esa dinámica. Mira, es muy bueno el punto que plantea Gabriel, porque quisiera decir que a mí que me toca participar harto en diálogos o conversaciones como más políticas, a veces con dirigentes más duros, más frontales en su discurso más un poco crítico, digamos, de lo que ha sido la relación con los pueblos indígenas, sobre todo en los últimos años. Lo que yo percibo es que más que una crítica a la corona española, las críticas tienden a concentrarse en el desempeño que ha tenido Chile como república independiente en su relación con ellos. Por supuesto que hay críticas genéricas a la corona española, sobre todo los más ideologizados, que tienen que ver con que, bueno, esto fue la dominación y la imposición de una cultura, la imposición de una religión. Esos argumentos también a veces se dan, y de hecho, cuando llegó la época del quinto centenario del descubrimiento de América, se produjo un gran debate y una gran polémica, porque algunos líderes indígenas plantearon, bueno, ¿qué es lo que estamos celebrando? Estamos celebrando el genocidio de los pueblos indígenas, bueno, y se produjo esa discusión igual, pero más allá de esos discursos, yo diría que el eje de las críticas está centrado en el desempeño de la República, y en eso tiene razón Luis Felipe Gacitúa cuando hace referencia, él habla de hace 150 años. En realidad hay muchos conflictos que son mucho más recientes que 150 años, pero están dentro de la órbita de la República, y ahí tú tienes mucha razón en algo que comentaste. Cuando Chile rompe con España y se independiza, obviamente que el primer discurso es el discurso de los valores de la independencia, ¿no es cierto? La libertad, la igualdad, la fraternidad, la igualdad de todos los chilenos, romper con el sistema de castas de la corona española. De hecho, el primer escudo, si no me equivoco, que no me corrija nadie, pero digamos, el primer escudo de Chile es un escudo en que hay dos indígenas. O sea, en ese momento se simbolizaban como algo muy bueno y muy positivo. De hecho, hay toda una alegoría, digamos, en la época de la independencia, digamos, al indígena que había resistido durante 300 años al español, en el llamado Flandes indiano, ¿no es cierto? Entonces, en el primer periodo de la independencia, posterior a la independencia, hay todavía una dinámica muy positiva en la forma como la sociedad chilena ve a los indígenas. Pero eso cambia con dos cosas. Se produce un cambio brusco que se da más o menos entre 1820 y 1860, y tiene como dos hitos históricos que son bien relevantes. Primero fue la Guerra a Muerte. Inmediatamente después de la independencia, ¿no es cierto?, hay un núcleo de realistas que desarrolla una guerra como de montoneras, digamos, en el sur de Chile, y muchos líderes indígenas que se sintieron comprometidos por los compromisos que habían asumido con la corona española en los parlamentos, se aliaron con, bueno, Benavides era el principal líder, ¿no es cierto? Y esa guerra de montoneras tuvo episodios muy sangrientos, y muy como son las guerras de montoneras. Eso empezó a generar una primera ola como de, por decirlo así, de sentimiento anti-indígena o anti-mapuche, digamos, en la frontera. Exactamente. Y luego pasó un segundo hito que también es muy relevante. A partir de más o menos de 1850 se empieza a producir un fenómeno que los historiadores han llamado la colonización espontánea, que fue una penetración, entre comillas, pacífica de colonos, chilenos principalmente, todavía no llegaban los colonos extranjeros, que empiezan a penetrar a la Araucanía comprando tierra. Y se producen muchas compras y operaciones jurídicas en condiciones bastante discutibles, muchas de ellas bien abusivas, etc. Y se empiezan a producir también hechos de violencia, etc. Y a fines de en 1859 se produce una gran rebelión, un gran alzamiento indígena, muy sangriento, que básicamente se pronuncia en contra de ese proceso de penetración espontánea o colonización espontánea que le llamaban. En el fondo la República avanza, entonces toma esta decisión, Cornelio Saavedra tiene un plan que pone líneas de fuerte,
Y ahí me da la impresión de que ahí fue la gran hecatombe, por así decirlo, porque el Estado, por así decirlo, agarró tierras. Yo no me meto en la discusión porque no tengo idea. A mí me da la impresión de que habían tierras que no eran de nadie. Eso, pero eso también puede ser motivo de discusión. Agarró tierra, redujo a los indígenas, vendió, y bueno, en fin, o sea que hubo como un robo, una especie de robo de tierra. De nuevo, es una pregunta, por así decirlo, ¿no? ¿Tú ves como un robo universal o un fraude universal? Porque las compraventas son nulas o son hechizas, por así decirlo, fraudulentas. Hubo mucho de eso como confuso y obviamente compras legítimas, a lonco, no sé. ¿Cuál es tu impresión de todo ese proceso? Como muy enredado. Partamos por el apellido del proceso, ¿no? Que se le llamaba la pacificación de la Araucanía, es lo que nos enseñaron a todos. No hay que ser ni resentido ni revolucionario para decir la verdad. La verdad es que hubo una ocupación de la Araucanía. Fue una conquista, ¿no? Pues, ¿se Hubo, podría decir que fue una conquista? o sea, de hecho hubo hasta encuentros armados, digamos. O sea, se puede hablar incluso de una guerra en la Araucanía. Obviamente no tiene diferencias con otros conflictos militares, pero hubo una campaña de ocupación o un proceso de ocupación que tiene como dos principales vertientes, podría decir uno. Por un lado, lo propiamente militar, y por otro lado, podría decir los estrados, como decimos los abogados. Una ocupación más jurídica. Hay un editorial del Mercurio que a mí siempre me ha impresionado, que es del 5 de julio de 1859, que básicamente resume un poco lo que estaba mirando en esa época, lo que miraba la élite santiaguina, digamos, lo que estaba pasando al sur. Lo que veía en el fondo era una zona que estaba en conflicto, porque ya había sido esta rebelión que te comenté hace poco, y en el fondo mira hacia la frontera, hacia la Araucanía, y dice, bueno, aquí hay tres cosas que tenemos que hacer. Por un lado tenemos que unir, lo dice así, unir dos partes del territorio que tienen una isla entre medio, que es la frontera de la Araucanía. O sea, tenemos una cuestión geopolítica ahí. Segundo, tenemos que hacernos de esas riquezas que están ahí. Hay un manantial, dice la editorial, hay un manantial de riquezas inagotables para la República, de la que tenemos que hacernos. Pero no tenemos la soberanía material, entonces primero tenemos que reducir, digamos, a la Araucanía y conquistarla, por decirlo así. Y tercero dice, tenemos unos bárbaros que hay que civilizarlos. Y usa palabras mucho más duras de lo que yo estoy diciendo ahora. O sea, la sociedad de la época se pega un salto violentísimo desde los primeros años después de la independencia, en que los indígenas era todo parte de la visión del momento, digamos, idealizada, y nos pasamos a la visión de 1860 en que los indígenas son lo peor de lo peor, literalmente. Son personas sin alma, con instintos feroces, capaces de las peores crueldades, etc. Entonces, ese editorial refleja un poco la lógica que finalmente imperó en el Congreso. El Congreso aprobó en algún momento, finalmente, en 1868, creo, la provisión de fondos para el ejército para que ocupara la Araucanía. El rol, al principio lo tuvo Cornelio Saavedra, sobre todo en la primera etapa, en que él en algún momento le manda una carta al presidente y le dice, no se preocupe que aquí no vamos a gastar tantas municiones, porque lo principal aquí va a ser a través del mosto y la música, dice. Pero luego el rol principal, ya la etapa final de la conquista o de la campaña de la Araucanía, que ya ha entrado la década de 1880, el que finalmente tiene un rol ahí importante en las campañas de Gregorio Urrutia, que venía de la Guerra del Pacífico. Entonces, hay un proceso de ocupación militar, e incluso todavía uno escucha testimonios de algunos mapuches que dicen, no, que yo le escuché a mi abuelo, que le había escuchado a su abuela, que cuando llegaron los chilenos y que violaron a mi abuela y que nos quemaron la ruca. Bueno, hubo un proceso ahí que fue muy, muy duro. Por otro lado, por el lado judicial, estaba pasando una cosa que es muy interesante, y tú interrúmpeme, Gabriel, pues yo me entusiasmo con esto. No, yo creo que la cuestión judicial es una cuestión capital, digamos. Claro, lo que empezó a pasar en el fondo es que yo te decía que había mucha inquietud en el mundo de los caciques con lo que estaba pasando con las tierras y esto de la colonización espontánea y la penetración de los chilenos comprando tierra. En la década de los 60, los caciques empiezan a dialogar políticamente con el gobierno de Chile y llegan a una suerte de acuerdo con el presidente José Joaquín Pérez, que era el presidente en esa época, para que dictara una ley que les reconociera sus tierras. Y ese era el objetivo que tenían, una ley que les reconociera sus tierras y que pusiera coto, pusiera fin a este proceso que se estaba dando, que estaba generando tantos problemas, conflictos, etc.
Se dicta esa ley en 1866, esa es la famosa ley de 1866, que es la ley en base a la cual se otorgaron los títulos de merced, que tal vez más de alguno lo has escuchado. Los títulos de merced se otorgaron en realidad a partir de un poco después, porque la ley se dicta en 1866, pero se empieza a hacer efectiva recién después de se dicta esta ley con el objetivo de reconocerle las tierras a los indígenas, a los mapuches. Pero por otro lado, el gobierno está empeñado en una campaña de colonización del sur de Chile. Entonces, la verdad es que las dos cosas estaban totalmente vinculadas, porque lo que decía la ley de 1866 era que aquellos indígenas que lograran probar una posesión efectiva e ininterrumpida de 1 año respecto de sus tierras, se les iba a otorgar títulos de merced sobre esas tierras, y las demás tierras iban a ser declaradas fiscales, digamos, y esas son las que se iban a entregar a los colonos. Entonces, te digo que acá hay un incentivo que era un poco perverso, porque en el fondo, mientras menos tierras tú le reconocías a los indígenas, más tierras tenías para entregar a los colonos. No, y anda a decirle al indígena de Boroa o de, no sé, de cualquier parte que vaya donde el juez, en el fondo, que ni siquiera sabe leer ni escribir a veces, qué sé yo, imagínate. Y ellos dicen que, en el fondo lo que se tradujo esta ley es que se les entregaron las tierras donde tenían su ruca, su casa, las tierras que tenían cercadas, que tenían cultivadas, pero todas las demás tierras, las tierras de ramoneo, las tierras de las veranadas, las invernadas, las tierras de pastoreo, los espacios culturales, eso quedó fuera. Oye, y a propósito de eso, para al tiro pasar al presente, que es lo que más quiere la gente a veces, ¿no? Hay un apuro, ¿no? De pasar al presente y la gente no sabe historia. Nuestros presidentes no saben de historia. Por ejemplo, decir, ¿no? Bernardo Higgins hablaba Bungun, por ejemplo, convivió con mucho mapuche. Y en el fondo ese desconocimiento de la historia al final genera como desastre porque la gente se escandaliza, se impresiona, como si oye, estamos ante algo nuevo y en verdad estamos ante algo muy viejo. Mucha gente lo ha pensado, como que falta como ir hay una trampa, digamos, y la trampa se da también por los conceptos, o sea, decir pacificación de la Araucanía, en el fondo, o sea, hubo una historia que como que la República trató de callar, y siempre va como volviendo como, bueno, que acá hay un conflicto, un problema, para ponerlo más amplio, no solo el conflicto, que hay un desafío, como dicen hoy día, para resolver. De todas maneras, mira, yo ¿qué te puedo decir sobre eso? A ver, lo que pasa es que hemos vivido los últimos 30 años una situación que en realidad es inaceptable, digamos, que es lo que está ocurriendo en la Araucanía. O sea, realmente lo que ocurre ahí es muy grave. Y no hay nada que uno pueda decir que le baje el perfil ni disminuya la gravedad de lo que ha estado ocurriendo ahí. Y cuando me digo eso me refiero a todo a lo que todos saben, ¿no es cierto? Todos los actos, los hechos de violencia, las quemas de camiones, los incendios de campos, de plantaciones forestales, los ataques a campos, a descendientes de colonos, etc. Pero creo que no tenemos que ser expertos en historia para conocer un poco más de lo que es nuestro devenir histórico, lo que ha pasado hace no tanto tiempo, y darnos cuenta de que si bien eso es así, porque es así, es muy grave y es inaceptable, si nosotros supiéramos un poco más de lo que ha pasado, no mucho antes que eso, tal vez miraríamos de una forma un poco distinta a lo que está pasando. No para justificarlo, sino que para tener más empatía. Yo siempre digo esto, y esto uno se puede ganar aquí tomates, y hay gente que puede enojarse mucho, pero digo, si los agricultores y los empresarios del sur, que han sufrido, y con mucha razón están muy enojados y muy frustrados por todo lo que está ocurriendo, pero si por un momento se pusieran a los pantalones de esas comunidades mapuches que las redujeron en los títulos de merced y después sufrieron procesos súper graves también de pérdida de tierra. Muchos de ellos pueden tener personas que murieron en la época de las campañas militares, que después sufrieron abusos de parte de colonos. Hay, como dijo un historiador, una historia larga y una memoria corta y una memoria larga. La memoria corta es lo que ha pasado en los últimos 30 años. Uh-huh. La memoria larga es lo que ha pasado esos 30 años, o sea, tal vez esos 150 años que mencionó Luis Felipe Gacitúa. Pensar en la memoria larga o en la historia larga no tiene por objetivo justificar nada de lo que haya pasado después. Yo siempre digo que no hay ninguna violencia o situación o abuso del pasado que justifique la violencia de hoy día. Si no partimos de ese predicamento, estamos perdidos como sociedad, obviamente. Pero yo creo que es muy importante entender los procesos, porque si no nos quedamos con una visión muy unilateral, muy, muy sesgada, muy limitada de lo que ha pasado, y eso también coarta nuestras posibilidades de pensar mejor
¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el tipo de conversación que tenemos que tener? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que tener para tratar de enfrentarlo? ¿Estatuto diferente territorial para la Araucanía, por ejemplo? Porque de repente nos vamos mucho por la cuestión personal. Si tú eres indígena, tienes tales becas, ¿no? Eso es el poder personal sobre personas o legislaciones personales, ¿no? Pero una cuestión territorial, es ir demasiado lejos, es como que la República diga, en verdad, chuta, un paso para atrás. ¿Qué te parece ir por ese camino, no? ¿Te refieres a alguna fórmula como de autonomía territorial? Sí, más que autonomía territorial, un estatuto jurídico distinto, o sea, para los habitantes de allá, en lo que es las tierras, ya sé que lo hay, pero es para mapuches. En cuanto a subsidios, casi que otra república, por así decirlo, no sé si se me entiende bien la pregunta, al fondo. Una legislación especial para un caso especial, cuestiones tributarias, qué sé yo. No se ve como una legislación territorial marcada, digo, distinta del resto de la República en la Araucanía. Ahí está el plan de la Araucanía que lanzó el presidente Piñera, pero no sé. Mira, a ver si entiendo bien el punto y si no, tú me vuelves después al carril. Sí. A ver, estatuto especial, hay un estatuto especial hoy día. Y un estatuto que es súper severo desde el punto de vista de lo que establece. Hay que pensar que las tierras indígenas. Pero es para tierras indígenas, pero no para toda la Araucanía. Sí, pero lo que te quiero decir es que cuando uno mira la Araucanía como un territorio, como un conjunto, en que una parte importante de las tierras son tierras indígenas, cuando tú piensas, digamos, en las posibilidades que hay de generar distintos, por decirlo así, estrategias de desarrollo, y no estoy poniéndole todavía un apellido a ese desarrollo, sino que distintas estrategias de desarrollo de la región, obviamente que hay una parte importante del patrimonio territorial de la región que tiene restricciones muy importantes respecto a qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y por eso es que este gobierno trató hace no mucho tiempo de plantear una modificación a la ley indígena que lo que buscaba era de algún modo flexibilizar esas restricciones sin transgredir los principios esenciales de la ley indígena, que son que las tierras indígenas son inalienables, son inambergables, hay una serie de principios ahí que protegen las tierras indígenas, pero generar flexibilidad para también dinamizar la actividad en la región, porque lo que se ve es que las restricciones que existan, aunque estén acotadas a las tierras indígenas, son suficientemente severas como para entre comillas, arrastrar de cierto modo a la región o hacerle mucho más difícil el proceso, digamos, de desarrollo. Hay que pensar que la Araucanía durante mucho tiempo ha sido o fue la región más pobre de Chile. Entonces, y cuando uno hace una comparación y mira las comunas con alta concentración de población indígena, son además las comunas más pobres. O sea, hay una relación ahí que es muy compleja. Entonces, cuando uno piensa en estatutos, hay que tener en cuenta eso primero. Segundo, estamos hablando de una región que tiene una diversidad una diversidad humana, una diversidad social, cultural, que es tremenda. Piensa que están los descendientes de colonos chilenos, están los mapuches, están los descendientes de colonos extranjeros. Hay, como alguien podría decir, un crisol de culturas, de orígenes, y todo esto en forma muy fragmentada en el territorio. Hay algunas comunas que tienen una alta concentración de población indígena, no sé, Alto Biobío, probablemente no me la sé de memoria, pero tal vez Ercilla, Galvarino, pero en general, no es que tú puedas decir aquí vamos a agarrar, digamos, no sé, por la provincia de Malleco y la vamos a transformar en un estatuto, o sea, entre medio están todos los descendientes de Colón, o sea, la única experiencia parecida a eso que hay es Isla Pascua. En Isla Pascua, y eso que todavía no se ha podido hacer, la constitución actual, la tan vilipendiada constitución actual, establece que se tiene que dictar un estatuto especial para Isla Pascua, que todavía no se ha podido dictar. Se dictó una ley de migración para Isla Pascua, pero no se ha podido dictar el estatuto especial, lo que revela lo difícil que es en una isla, en un territorio que es bastante más homogéneo. Hay chilenos continentales, pero no está la complejidad social que hay en la Araucanía. Entonces, pensar en algún tipo de estatuto especial es muy difícil. Ahora, yo creo que va a haber que pensarlo, porque tal vez una discusión de una nueva constitución va a ser un momento para plantearse con apertura si es que hay alguna posibilidad de generar algún tipo de estatuto especial que obviamente que no hipoteque la paz, digamos, y el desarrollo de la región en el mediano a largo plazo,
pero creo que se podría pensar algo. Oye, y a propósito, el presidente Pinochet o el general Pinochet, lo que quieran, le entregó título de dominio individual, ¿no? A las comunidades, o sea, a los mapuches. ¿Esos títulos de dominio venían de los títulos de Merced, en el fondo era territorio que comprendía los títulos de Merced, o eran otros territorios? El gobierno militar dictó, a ver, en la Unidad Popular se dictó una ley, que es la ley 17.729, que no duró mucho porque poco después se produjo el golpe militar, y esa ley siguió vigente y no se derogó, digamos, inmediatamente de asumido el régimen militar. Y en 1979 se dictó un decreto ley que modificó solamente la parte de esa ley que se había dictado en la Unidad Popular, pero que regulaba la parte de las tierras. En realidad fue ahí donde le metió mano, digamos, el gobierno militar y estableció justamente, digamos, el esquema legal que permitió dividir, y principalmente dividir los títulos de merced. Tú estás bien en eso. Y entonces entre 1980 y 1990 se dividieron, no sé exactamente la cifra, pero puede haber sido cerca de 1.500 o no sé, una cifra así, 1.500, 1.700 títulos de merced, y se entregaron títulos individuales. Lo interesante es que la ley de 1900, por eso te digo que habían cosas sabrosas, la ley de 1980, este decreto ley que se dictó, decía que divididos los títulos dejarán de ser indígenas las tierras e indígenas sus dueños. Fue tremendo, ¿eh? Eso... Ahí hay un abogado, siempre hay un abogado detrás de esas cosas. Imagínate que en pleno gobierno militar, en un país donde el presidente decía que no se movía ni una hoja sin que él lo supiera, un año después ese artículo se reformó para eliminar eso que decía que dejaban de ser indígenas, porque era como cancelarle la identidad a una persona por decreto de ley. Pero yo creo que el gobierno militar, bien intencionadamente, lo que quería era generar propiedad individual, porque advertía que la propiedad colectiva era un problema para ayudar a esas personas a salir adelante. Pero eso produjo otros problemas, porque obviamente que la división de los títulos colectivos, lo que por títulos individuales, generó un fenómeno, o profundizó un fenómeno que ya existía, que era el fenómeno del minifundio. Y el fenómeno del minifundio es una realidad gravísima que nos acompaña hasta el día de hoy. Buena parte de la tensión que hay en el sur tiene que ver con eso, tiene que ver con comunidades indígenas que están afincadas en los originales títulos de merced, pero reducidos cada uno a 1 hectárea, 5.000 metros, 3 hectáreas, 2 hectáreas, y las familias siguen creciendo. Entonces ahí hay un tema que es muy complejo. Que al final los que gobiernan este país, y esto no quiero ser marxista ni nada, ¿no? Incluso, bueno, somos nosotros, por así decirlo, ¿no? Del colegio pero en el fondo somos los de Santiago. Y al final como que se hacen las políticas desde acá. No sé si ve ese fenómeno. Digamos que mientras Santiago no esté dispuesto a decir, a ver, demos poder, digamos, a Concepción o a la Araucanía, no se va a resolver porque el fondo Santiago diciendo qué es lo que hay que hacer y claramente no hay conexión, digamos, entre lo que se piensa y lo que se hace. Mira, me voy a arriesgar a decir algo que tal vez muchos de los que nos están escuchando van a encontrar, no sé si comunistas o qué van a decir, pero yo creo que parte de mi análisis, a ver, yo quiero hacer una confesión personal, porque yo creo que es bueno hacerlo también, a veces todo suena como muy racional y muy teórico, pero yo pienso totalmente distinto a lo que pensaba hace 20 años. Yo tengo que reconocer que yo he cambiado mucho. Yo partí con una visión que probablemente es la típica visión que tiene una persona como nosotros, un exalumno del colegio, con la formación que nosotros tenemos, las familias de las que nosotros venimos, etc. Y claro, el encontrarme con el tema indígena desde la profesión como abogado, pero también habiendo trabajado en el gobierno, yo trabajé en el primer gobierno de Sebastián Piñera como asesor en tema indígena, lo hace a uno exponerse, digamos, a otras miradas, a otras visiones, y darse cuenta que en realidad uno tiene una mirada súper válida, pero muy, muy acotada de lo que pasa. Y luego con los años, leyendo más bueno, y viendo todo lo que pasó en la historia, uno se da cuenta que también estamos repitiendo cosas que vienen pasando hace mucho tiempo. Por eso yo hacía alusiones a lo que pasó en el siglo XIX, y hemos estado hablando un poco de eso. Es importante recordarlo, porque yo creo que al final lo que se repite una y otra vez, es que hay una mirada desde Santiago, desde la élite santiaguina, política, social, económica, que mira hacia la Araucanía, mira hacia el sur y dice: esto es lo que hay que hacer. Si hubiera personas de la Araucanía escuchando ahora, me estarían aplaudiendo.
Por eso que no nos quieren. En general, el sentimiento anti-santiaguino que hay en la Araucanía es una cosa impresionante. Por más bien intencionado que uno sea y por más bien que uno trate de hacer las cosas. Yo creo que hoy día seguimos pensando igual. Seguimos pensando, bueno, ¿cómo le llevamos el progreso a los mapuchitos de la Araucanía? ¿Cómo hacemos que la Araucanía se integre al progreso, al desarrollo? Y hay mucho de bien intencionado ahí, no quiero decir, no quiero calificar intenciones, pero yo creo que, y aquí me tomo las palabras de un antropólogo checoslovaco que dijo esto hace ya estos años, en la década de los 70. Milan Stuchlik dijo, como en el año 74, dijo, cuando yo miro, digamos, la sociedad chilena, cómo ha visto y pensado la Araucanía y los pueblos indígenas, lo que yo detecto es que siempre nuestra reflexión ha sido, ¿qué hacemos con los mapuches? ¿Qué hacer con los mapuches? Nunca ha estado la conversación de, bueno, ¿qué piensan los mapuches? ¿Cómo lo verán ellos? Incluso es más delicado, digamos, ¿cómo lo ven las personas que viven en la Araucanía? No, ya ni siquiera los mapuches. ¿Cómo ven la gente que está en la Araucanía la solución de esto? Tenemos una mirada muy centralista y una mirada también muy paternalista de cómo se ven las posibles soluciones. Y yo creo que parte del cambio de actitud que creo que podemos tener es abrirse a mirar esos otros ángulos. Y pensar que los mapuches tienen su propia mirada a la historia, una mirada que es súper crítica, súper dolida, a veces injusta, a veces también, yo no digo que todo sea bueno, digamos, por ese lado, también hay personas que se aprovechan, hay personas que también que manosean los argumentos, hay mucha consigna política entre medio. Bueno, estudiar y conocer un poco más la historia nos va ayudando también a ir discriminando qué es lo que es verdad, qué es lo que no es verdad, discernir, digamos, dónde está un reclamo que nace de las entrañas, de un reclamo que en realidad es más un discurso político, pero lo que está claro en el fondo es que tenemos que mirar más allá de nuestras coordenadas, de nuestros horizontes, que pueden tener mucha validez, pero son una parte de la mirada, ¿no?